En una ocasión se le acercaron al Señor Jesús. Entrando en una plática, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Sin embargo, ¿cómo es posible esto de nacer de nuevo? Y se preguntaba Nicodemo, ¿acaso voy a volver a entrar al vientre de mi madre? ¿O cómo yo siendo ya viejo, ya anciano de edad, y cómo aún nosotros? Porque creo que por ahí has escuchado que tienes que nacer de nuevo. Sin embargo, ¿cómo ya siendo viejos vamos a poder volver a nacer? Es decir, ¿vamos a volver a entrar al vientre de nuestra madre? ¿Vamos a nacer? ¿Cómo es esta parte? ¿Qué tal? Permíteme leerte esta historia de la palabra de Dios, en la cual se encuentra en Juan, capítulo 3, de su versículo 1 a su versículo 9. Dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que os es necesario, tenemos que nacer de nuevo para poder ver y estar en el reino de Dios. Sin embargo, entra la pregunta, ¿qué es nacido de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? El nuevo nacimiento es el profundo cambio desde el corazón, que se experimenta al momento de que uno cree y se arrepiente de todos sus pecados delante del Señor Jesucristo y lo reconoce como su Salvador y su Señor. Y el nuevo nacimiento solamente lo puede hacer una persona y esta persona es el Espíritu Santo. Y el nuevo nacimiento o regeneración es un beneficio inmediato de la salvación. Una vez que hemos dicho que es nacer de nuevo, este pasaje nos muestra dos tipos de nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, primeramente vamos a ver lo que es nacido de la carne, porque carne es. Y aquí el Señor Jesús hizo esta afirmación porque es una respuesta a una pregunta inmediata. ¿Cómo es posible que fuera a nacer de nuevo? Porque no podía entrar al vientre de su madre. ¿O cómo iba a acontecer este suceso? Y es como si le estuviera diciendo el Señor Jesús, el ser humano solamente puede reproducirse una vez en la vida. Entonces, ¿qué tiene de malo este nacimiento en el cual, pues vaya, tú eres producto de ello, pues estás viendo este video, que no podemos ver el reino de Dios? Porque la afirmación del Señor Jesús es que nadie puede ver el reino de Dios a menos que haya nacido de nuevo. Y fíjate que la Biblia nos da la respuesta a esto, porque primeramente no hay alguien que haya dejado de pecar o que jamás en la vida haya pecado, sino que todos hemos pecado. Y por lo tanto no hay justo, ni a un solo aquí en la tierra. Por lo tanto hay consecuencias en las cuales estamos involucrados. Primeramente, no vamos a poder ver ni entrar en el reino de Dios. Segundo, como tenemos tendencia a pecar, no podemos obedecer ni agradar a Dios por nuestras propias obras o nuestros propios esfuerzos. Dice 1 Corintios 2:14 que no podemos tampoco ni percibir las cosas que son del Espíritu. Además, Romanos 8:13 dice que el destino es la muerte. Por eso el Señor Jesús insistía con urgencia, os es necesario nacer de nuevo. Y fíjate aquí la pregunta que hace Nicodemo al final, pero entonces, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo sucede este nacimiento de nuevo? Y aquí vamos a pasar a un grado o a un nivel superior, más alto, el nuevo nacimiento. Pero ¿cómo es el nuevo nacimiento? Vamos a ver un segundo nacimiento, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí surge la pregunta desesperada de Nicodemo, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? Entonces, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Y el Señor Jesús contesta a Nicodemo en Juan 3:16 al 18.
que tenemos que creer y arrepentirnos de nuestros pecados y así obtenemos la salvación y por consecuencia un nuevo nacimiento. Porque creer y arrepentirse va a ser igual a salvación. Salvación va a ser igual a nuevo nacimiento. Entonces hay victoria al momento de que hemos nacido de nuevo. Y surgen diferentes cambios. Primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo más y más cada día. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Simplemente amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo y guardamos sus mandamientos por amor. Y es porque sus mandamientos no son gravosos. Porque lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence al maligno. Y fíjate que también va a haber resultados al momento de que hemos nacido de nuevo, como es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una nueva persona, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no practica el pecado, ya no se deleita en el pecado, ya no le place hacer el pecado, sino le place el hacer la voluntad de su Padre. Y cada día se entrega más y más al Señor Jesús y aborrece el pecado, aborrece practicarlo. Y otra de las cosas es que es de Cristo. Además participa de las promesas que el Señor Jesús ha mencionado. Tiene paz para con Dios. Tiene una esperanza de vida, una esperanza viva en la cual espera ansiosamente el regreso de su Señor y estar con el Señor. Además manifiesta los frutos del Espíritu Santo. Amor, amar a Dios, amar al prójimo desinteresadamente. La paz que sobrepasa todas las cosas, la cual proviene de Dios. La paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la integridad, el dominio propio. Por eso os es necesario nacer de nuevo. Fíjate el cambio profundo que emana desde el corazón el nacer de nuevo. Y quiero leerte lo que John Wesley dice de nacer de nuevo. La fe cristiana, verdadera y libre, que posee cualquiera que es nacido de Dios, no es un simple asentimiento o un acto de comprensión, sino una disposición que Dios ha obrado en el corazón, la seguridad y confianza en Dios de que por medio de los méritos de Cristo, nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido reconciliados con Dios. Esto implica, primero, que la criatura renuncia a sí misma, que con el fin de ser hallado en Cristo, ser aceptado por medio de Él, completamente rechaza la confianza en la carne, que no teniendo con qué pagar, sin confiar en sus obras ni en la justicia de ninguna clase, vino a Dios como un perdido, miserable, que ha sido destruido y condenado a sí mismo, desamparado, un pecador sin esperanza, cuya boca se ha cerrado completamente y está bajo el juicio de Dios. Y aquí la pregunta es si ya has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, hoy te invito a que lo hagas, porque tú ya sabes que es necesario nacer de nuevo. Solamente basta con venir a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, negarnos a nosotros mismos y creer en su Hijo y aceptarlo como nuestro Salvador y nuestro Señor.